Rey Freddy fue mi compañero en la maestría y no me va a dejar mentir cómo se luchó con estos actores y de verdad es un gusto ver un producto aquí de esta nueva realidad que estamos viviendo en relaciones internacionales de actores que no son nuevos, pero que estamos redescubriendo y que estamos incorporando de manera científica en la disciplina, o sea, reincorporando, diría yo, ¿no? En la disciplina científica, si la contamos desde 1919, que estamos ya en este marco también de celebración. Entonces, doblemente gustosa de presentar este documento. Pero bueno, los expertos son los que van a hablar. Y entonces le voy a dar la palabra al doctor Mario Silva Rodríguez. Les comento un poco de su semblanza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco y posee un grado de doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle, Costa Rica. También, pues ha participado en proyectos de la sociedad civil como director de proyectos y programas del Colectivo Ecologista del 2006 al 2015, como miembro de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad y de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, así como también participante en la Comisión para la Coordinación Metropolitana, que se encarga de la construcción y redacción del Estatuto de Coordinación Metropolitana de Guadalajara. En 2014 colaboró como consultor investigador del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, ONU Habitat, y como el primer secretario técnico de la Red de Áreas Metropolitanas de las Américas. También ha fungido como secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco entre 2014 y 2015 y como director de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara del 2015 al 2017. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la maestría y doctorado de Movilidad, Transporte y Territorio de la Universidad de Guadalajara, así como director general del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Mario Silva. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad, estoy muy emocionado, muy contento de poder conversar sobre este libro con gente que se está formando en los estudios internacionales, en las relaciones internacionales. Me siento en casa, me siento entre colegas, porque generalmente por mi actividad profesional siempre he estado trabajando los temas ambientales o los temas metropolitanos, que están dominados por urbanistas, por arquitectos, por ingenieros civiles, y de pronto que los internacionalistas nos posicionemos en otros ámbitos de política es un poco extraño. Antes de entrar a los tres bloques de comentarios de los aportes que este texto que el doctor Rey Freddy nos aporta, creo que permiten, en términos de construcción del conocimiento y del estudio de las relaciones internacionales desde una perspectiva científica, poderles compartir, quisiera contarles un par de anécdotas de lo que significaba a finales de los 90s estudiar las relaciones internacionales, el rol de las ciudades dentro del contexto global o dentro del escenario internacional, en una disciplina que estaba, al menos en el enfoque en el que en ese entonces en el ITESO, que fue donde yo estudié Relaciones Internacionales, dominaba, y era la típica visión del Estado-Nación como la unidad de análisis, y de pronto empezar a hablar de los actores locales y de la red de relaciones y las relaciones de poder que se tejen no solo con actores públicos sino también sociales y privados, estaba reservado al ámbito de la sociología o estaba reservado al ámbito del activismo. Como pudieron escuchar cuando me hicieron favor de leer la síntesis del trabajo que yo he realizado en los 20 años laborales que tengo, la mayor parte de mi actividad profesional la he desarrollado en la sociedad civil organizada. Y creo que, pensándolo y entrando en materia en su vinculación con las ciudades, han sido precisamente los actores no gubernamentales quienes, con el trabajo que hacen, han venido a cuestionar el rol que las instituciones tradicionales del poder desempeñan y nos han venido a demostrar cómo esos intercambios y estos esquemas complejos de cooperación
permiten justo la descentralización y una lectura mucho más compleja de quiénes y cómo intervenimos justamente en las relaciones internacionales. Entonces, en ese momento, ser activista y estudiar estos temas, pues prácticamente nos hacía una suerte de unicornios medio raros. No existe una maestría como esta, que justamente se dedica desde una perspectiva científica a entender cómo se producen esas cooperaciones y esas relaciones de poder. Entonces, creo que en principio no es menor que estemos hoy ante la presentación de este texto por dos razones fundamentales. La primera, reforzar este campo de conocimiento que se centra ahora sobre el rol que las ciudades tienen, que ahorita voy a complejizar y plantearles un debate sobre si solo hablar de las ciudades o hablar de las metrópolis, que no es lo mismo, parece igual pero no es lo mismo. Y segundo, que se trata de una de las primeras aportaciones en América Latina sobre la conceptualización justamente de las ciudades en el ámbito de los estudios internacionales, por lo cual pues felicito a Freddy por este esfuerzo, porque no es sencillo construir una perspectiva científica sobre un tema que tiene mucha novedad. Entonces, haciendo esa acotación y compartiéndoles esa felicidad que me da poderlo compartir con ustedes, quisiera hablar de tres cosas que me parecen importantes que el texto recoge a lo largo de su capitulado. Por un lado, esta discusión o este debate teórico sobre el rol que tienen las ciudades en las relaciones internacionales. Ya lo decía hace un momento, la comprensión del poder y la forma en la que el poder se administra desde una perspectiva más allá de la estatal. Tenemos algunos otros autores que no están en el ámbito de los estudios internacionales, que están más desde el urbanismo. Uno de ellos, catalán, Toni Puig, que siempre nos ha hablado de pensar en los países como redes de ciudades, más que como territorios políticamente divididos en términos administrativos o jurisdiccionales, y ese es un tema que me parece interesante reflexionar. Si nosotros analizamos el caso de Jalisco, cuáles son verdaderamente las ciudades, no hablemos ya del ámbito internacional, sino en la escena pública local y nacional, figuran, podríamos reducirnos prácticamente a tres: Guadalajara metropolitana, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán. Si hacemos ese mismo análisis en el resto de las entidades federativas, nos daremos cuenta que la centralización del poder, de la administración, de los recursos y de los mecanismos jurídico-normativos para tomar decisiones se encuentra o replica este modelo de la estructura Estado-Nación, al igual en los estados y al igual en las ciudades centrales. Entonces, una de las primeras reflexiones que creo que vale la pena hacer es que a lo largo de la historia lo que nosotros encontramos cuando analizamos las variables conflicto y poder es que quienes se disputan esto son las ciudades en realidad, que administradas bajo un mecanismo más complejo, llamémosle Estado-Nación, toman decisiones o se organizan para defender intereses comunes, pero que el rol de las ciudades, y ese es uno de los aportes o de los primeros aportes de este libro, haciendo un análisis histórico, ha estado presente de forma constante. Cómo administrarlas, cómo se organizan, qué recursos demandan y cómo se vinculan con otras contrapartes, es un tema que tal vez no se encontraba suficientemente documentado y que me parece que está tomando un impulso importante en este texto. Partiendo de esa premisa y pensándolo desde una perspectiva más contemporánea, muchos de los problemas que nuestro país enfrenta tienen relación con el conflicto de poder satisfacer las necesidades que las ciudades tienen: agua, alimento, combustibles, inversión, infraestructura. En este momento en el que tenemos escasos meses que la Administración Federal tomó las riendas del Gobierno de la República, vemos que uno de los asuntos que se están replanteando es justamente el nuevo federalismo. Y pareciera que existe una tendencia a recentralizar atribuciones. Si hiciéramos un análisis del presupuesto o del gasto público, nos daremos cuenta que muchos fondos federales que se les daban a los estados para su administración, ramo 33, ramo 28, empiezan a recentralizarse, dejando a los estados y a los municipios en una situación compleja donde, hay que decirlo, nuestro país, a pesar de ser un país federal, en realidad es que para efectos prácticos, utilizando una metáfora, es como el hijo que se va a estudiar a otro estado, aparentemente independiente, pero el papá le sigue pagando la escuela, la casa y el alimento.
Funciona de la misma manera con los estados y los municipios. Tenemos una dependencia, valga la redundancia, depende de qué entidad federativa analicemos, de entre un 80 y 95% de vinculación o dependencia económica con las participaciones federales. No somos soberanos en términos de nuestros propios recursos y existe una tendencia a la desaparición de impuestos locales propios. Es el caso de la tenencia, que durante algún tiempo fue muy popular desaparecerla, pero de pronto los problemas locales, como el de la movilidad, donde el caso concreto del área metropolitana de Guadalajara pasa de 715,000 vehículos en el año 2000 a más de 2,400,000 vehículos en el año 2018, de pronto, desapareciendo este tipo de mecanismos locales, volteamos entre nosotros a preguntarnos ¿y cómo gestionamos las externalidades negativas del uso intensivo del auto? Entonces vamos y tocamos la puerta del gobierno federal y con justa razón el gobierno federal voltea y dice, pues es que ese es un problema local. Los recursos que nosotros tenemos etiquetados forman parte de estrategias que son coherentes con una visión país. Estos problemas coloquiales o cotidianos para muchos gobiernos locales, ¿qué relación tienen con el estudio de las ciudades en el ámbito internacional? Pues que justamente nos están llevando a muchos de los entornos urbanos y metropolitanos a buscar en el exterior los apoyos técnicos, financieros y humanos que no logramos tener justamente por un diseño institucional que con el paso del tiempo no responde a las realidades locales de administrar entornos urbanos. Esto nos devuelve entonces a la cancha que originalmente les estaba planteando en la conceptualización y estudio del rol de las ciudades, porque no solamente es un aporte para las relaciones internacionales o los estudios internacionales, también es un aporte para la ciencia política, también es un aporte para las políticas públicas vistas como una disciplina científica, porque nos reconfigura las relaciones de poder. Al final del día, sea por una administración gubernamental, sea por el diseño de una política específica o sea por un programa de gobierno, las ciudades cuestionan y están replanteando por los problemas inherentes a ellas la forma de administrarse. Llevándolo esto a la escala internacional, que es básicamente la forma en que el capítulo 3 y 4 del texto plantean algunas problemáticas, vale la pena analizar y reflexionar el caso específico del cambio climático y las acciones que se están emprendiendo frente a este asunto. Durante muchos años, sobre todo entre el 92 y el 97, se estuvo discutiendo y negociando entre países el famoso protocolo de Kioto, sin entrar a discutir si la forma en la que se conceptualizaron este tema del intercambio de emisiones entre países generadores y no generadores fue correcta, puesto que un país como Alemania puede rebasar su cuota de emisiones, pero ese CO2 excedente no viaja por la atmósfera y se deposita en las selvas de Costa Rica o en las selvas de Colombia y Brasil. Entonces, de entrada, la forma en la que ese protocolo se negocia no es entendiendo las dinámicas de los ciclos de la naturaleza. Paréntesis, esto nos lleva a cuestionar que en los planes de estudio de los internacionalistas la comprensión del territorio y del análisis ecosistémico es una variable que tenemos que integrar para no tener aberraciones como la del protocolo de Kioto. Cerramos el paréntesis. Un protocolo que cuando hacemos la evaluación global de las emisiones vemos que están concentradas en Estados Unidos, China, Alemania, algunos países de la Unión Europea, y que cuando uno analiza el caso de América Latina, pues la aportación principal se encuentra en México y en Brasil, pero que incluso nuestra aportación en conjunto como región no supera la aportación de Estados Unidos o China, y que si estas dos grandes naciones lograran ponerse de acuerdo, pues a su vez el mecanismo internacional podría generar ciertos efectos. Y durante mucho tiempo esta percepción estuvo presente en los negociadores de los acuerdos. No va a ser sino hasta el año 2008 que la Ciudad de México lanza el Pacto de la Ciudad de México de Ciudades frente al Cambio Climático, en donde empezamos a encontrar que resulta muchísimo más fácil que las ciudades, en tanto entornos urbanos y metropolitanos, se fijen metas de reducción de emisiones, establezcan proyectos específicos. El caso de la movilidad, lo platicábamos antes de iniciar el panel, se está volviendo uno de los ámbitos más importantes de la cooperación internacional descentralizada, centralizada, sur-sur, desde los enfoques que lo quieran ver, para la aportación de recursos. Experiencias, por ejemplo, como el de la ciudad de Bogotá,
que durante mucho tiempo fue una referencia como una ciudad distópica. Tenía todo lo que no debía tener un entorno urbano idílico: desorden urbano, crecimiento intenso, mala calidad del aire, congestionamiento vial, situaciones de pobreza importantes, guerrilla y narcoguerrilla, además capital de un país. Y de pronto, en el año 2000, coincide con la implementación de un sistema de transporte masivo, se convierte en un referente internacional y se vuelve una pieza clave para que empecemos diálogos sur-sur entre distintas ciudades y empecemos a visitar de distintos entornos de América Latina a Bogotá para conocer cómo lo hicieron. Si con tantos problemas y crisis presupuestales y sociales pudieron hacer una innovación urbana, ¿por qué no podríamos hacer nosotros con otra serie de recursos? Más allá de estar de acuerdo con que Bogotá o no sea un referente, lo que me parece clave es cómo estos dos procesos, el intercambio entre ciudades para buscar respuestas, o el caso del Pacto de la Ciudad de México para establecer metas diferentes a las que las naciones establecieron con Protocolo de Kioto, pues podría ser una vía de salida importante para acelerar las medidas de mitigación. Cuando uno estudia cambio climático, finales de los 90 y principios del nuevo siglo, siempre hablábamos de la conceptualización del cambio climático y casi que era un dogma de fe creer o no que el cambio climático era una realidad. Hoy hemos avanzado en menos de 15 años a empezar a hablar de la adaptación, ya no de la mitigación, de la adaptación climática. ¿Qué están haciendo las ciudades para adaptarse? Guadalajara es un ejemplo de esto, las altas temperaturas que tenemos, que algunas especies de plagas como mosquitos que antes no se veían en ciertos periodos ahora se ven, en fin, ya las ciudades estamos hablando de la adaptación porque ya asumimos que el cambio climático es una realidad. Pero creo que esto nos lleva justamente a entender, y que el libro aporte y documente esta parte, cómo las ciudades no solo cuestionan desde lo teórico, sino que desde la parte práctica demuestran el liderazgo y la posibilidad de construir acuerdos que nos den soluciones más inmediatas. Mientras que México presume, en el periodo, por ejemplo, de Felipe Calderón, haber sido el país que más cumplió los acuerdos internacionales con las comunicaciones nacionales, de nuevo en el tema del cambio climático, si uno baja y aterriza a la información por ciudad, pues ni siquiera tenemos inventarios de gases de efecto invernadero actualizados. En este momento, el área metropolitana de Guadalajara es la única de las 74 zonas metropolitanas del país que estamos haciendo este ejercicio de actualización. Pero si uno va al desagregado a ciudades que no forman parte de áreas metropolitanas, es el caso de Hermosillo, es el caso de Culiacán, pues muchísimo menos tienen a nivel más desagregada esta información. Entonces, son algunos ejemplos de cómo efectivamente las ciudades emergen, sí, por una serie de razones urbanas, geográficas y territoriales, pero en su capacidad de tomar decisiones como actores, y creo que es ahí donde está el aporte fundamental de este texto, para la formación obviamente de especialistas en esta materia, pero para la documentación desde el punto de vista científico de estos cambios que estamos teniendo. Y por último, en este contexto de lo que el documento aporta, hay un capítulo específico, bueno, las conclusiones, que hablan sobre las propuestas para la inserción internacional de las ciudades en la gobernanza global. Y creo que aquí tenemos una tensión. Por un lado están estos esfuerzos de construir alianzas, cooperaciones sur-sur, intercambios de ciudades, pero por el otro lado, las ciudades nos están empezando a demostrar que presentan los mismos problemas para tomar decisiones que las regiones a nivel internacional, y es el caso de las metrópolis. Y con esto quiero concluir para problematizar un segundo libro. Reconocen aquí públicamente que me he atrasado en entregarles el capítulo de la experiencia del IMEPLAN para otro texto que estamos trabajando. Pero las metrópolis no pueden ser entendidas de la misma manera que las ciudades. El área metropolitana de Guadalajara se integra actualmente por 10 municipios. Hace 3 semanas el Congreso de Jalisco nos anexionó un 10º municipio, que es Zacatlán de Juárez, porque el INEGI así lo estableció por una serie de variables. Los acuerdos que la metrópoli toma, les pongo 2 ejemplos concretos: dónde poner sitios de taxi y aprobar las regulaciones para que los patines eléctricos entren a la metrópoli, como está ocurriendo en la Ciudad de México. Cada municipio tiene un nivel de autonomía y de fortaleza legal en el uso del suelo, porque la Constitución mexicana en el artículo 115 así lo establece. Entonces no es así que es tan sencillo que un municipio tenga la misma normativa
o los mismos criterios que el municipio vecino. Y ahí es donde el tema metropolitano complejiza las cosas. Algunos expertos en el tema, yo no me considero experto, yo me considero lo que los estadounidenses o los anglosajones dicen practitioner. Por muchos años ejerciendo pues, la profesión del urbanismo, me considero un practicante del urbanismo más que un experto. Nos hablan de la necesidad de la creación de una disciplina metropolitana, porque tomar decisiones en las metrópolis se asemeja a las relaciones internacionales, a construir acuerdos entre naciones. Y desde la posición del IMEPLAN como el ente técnico del sistema de coordinación metropolitana les puedo decir que sí. Uno se preguntaría, ¿qué hace un internacionalista y no un urbanista en el IMEPLAN? Pues es que la diplomacia metropolitana se vuelve más necesaria que otra cosa. Poner de acuerdo al alcalde del municipio X con el del municipio Y en una política común es exactamente lo mismo que le ocurre o que le ocurrió a la Unión Europea en su momento, con las escalas y las diferencias del caso, no quiero expresar de forma incorrecta, pero al final del día es eso, simple y sencillamente para que sesionemos los 10 alcaldes con el gobernador y la SEDATU, implica un trabajo de confección política de acuerdos importante. Las decisiones que toma la Junta de Coordinación Metropolitana son por unanimidad. De hecho, la elección del director del IMEPLAN tiene que ser por unanimidad de los 9 alcaldes, ahora 10, y del gobernador. Entonces, este no es un tema exclusivo de Guadalajara, ya les decía al inicio que existen 74 zonas metropolitanas en el país, con complejidades variadas. Ciudad de México, que es megalópolis, Tijuana y San Diego, que son una zona metropolitana internacional, en donde estás hablando de 2 constituciones, 2 marcos normativos y sistemas jurídicos distintos para ponernos de acuerdo, por ejemplo, con la instalación de un basurero o con el tratamiento de aguas residuales de una cuenca hidrológica que se comparte. Tenemos zonas metropolitanas capital de estado, que es Monterrey o Guadalajara, que ya de sí tenemos una complejidad, o zonas metropolitanas interestatales como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde, en el caso de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, incluso hubo hasta hace algunos años un uso horario distinto, compartiendo el mismo aeropuerto. O donde del lado de Nayarit, las plataformas como Uber, de nuevo, actores globales internacionales como agentes económicos, no están permitidos, y del lado de Jalisco sí. Tenemos que construir acuerdos. Entonces, yo concluyo con ese planteamiento y esa invitación a Ray Freddy, que así como nos ayudó a construir y a organizar este cuerpo de conocimiento sobre las ciudades como un actor de las relaciones internacionales, ahora lo complejicemos, amigo, y hablemos de las metrópolis como un nuevo actor, que justamente con las conclusiones del libro, cómo logramos esta gobernanza global, con la atención que tenemos justo en la gobernanza local. Tal vez no tengo mucha cara para planteártelo con mis retrasos de los textos, pero creo que es una aportación importante. Yo con eso termino, me extendí creo que bastante en el comentario, pero de nuevo reiterarles que creo que es una excelente aportación y que me da mucho gusto que se empiecen a generar este tipo de materiales que nos permiten avanzar desde una perspectiva más científica. Muchas gracias y felicidades. Le agradecemos al doctor Mario Silva, que creo que ya nos puso un panorama bastante claro de la importancia de estos temas que de pronto como internacionalistas decimos, ¿y por qué nos están hablando de zonas metropolitanas? ¿Y por qué nos están...? O sea, les estamos abriendo muchos espacios, muchachos, de desarrollo profesional. Así es que pongan ojo a este tipo de... Exactamente, mucha chamba, ¿no? Bueno, entonces cederé la palabra ahora al doctor Daniel Villarroel Reynoso, que muchos de ustedes ya lo conocen, de cualquier manera lo presentaré. Él es licenciado en Estudios Internacionales por esta universidad, con un diplomado en Estudios Latinoamericanos de Democracia, Integración, Pensamiento y Desarrollo en la misma universidad, y con una maestría en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, así como un doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Ha realizado múltiples publicaciones relacionadas con estos temas de relaciones internacionales de actores locales, entre ellos pues el interés local e internacional como estrategia de posicionamiento global, el caso de Jalisco, una paradoja, y elementos para la construcción de una política de internacionalización del Estado de Jalisco. Le cederá la palabra al doctor, que seguramente abundará en estos temas.
disculparme por el tono de voz, estoy un poco ronco, así que trataré también de ser breve. Quiero agradecer a Ray Freddy por invitarme primero a leer su tesis doctoral y después invitarme a escribir el epílogo de su libro, que junto con Noé Cornago formamos parte de esta publicación. Te quiero agradecer por esa distinción que me hiciste al invitarme. También gracias a Mario porque ya nos abriste la posibilidad de otro doctorado para Ray Freddy, justamente con el estudio de las metrópolis. Bueno, el estudio de las ciudades, tal como lo plantea el libro, es un estudio realmente complejo, porque se aborda, y como lo hace el libro, lo aborda desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva teórica, se inscriben las ciudades en un prisma complejo de las relaciones internacionales. Complejo porque permite la inclusión de otros actores a las unidades políticas tradicionales de la disciplina. Y yo diría acá, de una manera más afinada, deberíamos hablar de los estudios internacionales justo cuando estamos hablando de otros actores y no únicamente de los estados nacionales. Entonces, desde los estudios internacionales se observa a la ciudad o a las ciudades, como lo ha abordado Ray Freddy en el libro, desde una perspectiva metodológica, desde una perspectiva epistémica, ha hecho un recuento desde qué disciplinas han abordado justo el estudio de las ciudades, y como bien dice también Mario, pues han abordado desde el humanismo, desde la ciencia política, desde el derecho, y los estudios internacionales han quedado, hasta hace recientemente poco, se habían quedado relegadas. Pero es justamente los estudios internacionales quienes aportan una dimensión distinta de abordar el fenómeno urbano, que es cómo resolvemos los problemas cotidianos a partir de una visión internacional, cómo compartimos problemas. Se ha hablado de que en un mundo globalizado se comparten problemas y que la globalización se materializa en la vida de las personas en la medida en que afecta sus realidades. Bueno, si tenemos esas premisas, entonces también desde ese lugar podemos abordar a las ciudades como un área de oportunidad para hacer explícitos los problemas que tenemos en común y a partir de esas especificidades encontrar soluciones comunes a problemas que están incluso en latitudes distintas, ¿no? Bueno, así como pero además el problema teórico al cual nos estamos enfrentando, que es cómo abordar las ciudades, decimos, si los estados nacionales tienen capacidades distintas, cada uno entre ellos, también las ciudades tienen capacidades distintas, que los embisten también en ciertas posiciones de poder. Esas capacidades de las ciudades los embisten también en lo complejo. ¿Por qué? Porque es la ciudad. ¿Cómo se aborda la ciudad? Se aborda desde las relaciones internacionales en términos tradicionales. Es un actor público, es un actor privado. Las ciudades tienen fronteras también, las ciudades tienen instituciones de gobierno, las ciudades tienen, es una comunidad política permanente al igual que el Estado, ¿no? Puede cambiar un gobierno, puede cambiar otro, pero la ciudad ahí está, es permanente, ¿no? Puede crecer, puede incluir nuevos actores, territorializarlos, etcétera, pero es una comunidad política muy compleja, que se compone de mucho. Y esa condición, lo dice Michael Keating, lo posiciona en una condición híbrida de actuar local y de actuar global. Es el espacio ideal en donde la globalización se materializa. Y es el espacio ideal, entonces repito, donde los actores locales tienen la posibilidad de dirigir sus esfuerzos para resolver problemas locales
digamos, con miras globales. Pero también el libro es una invitación a pensar las ciudades no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico. Y yo creo, voy a subrayar esto porque creo que esa es justo el gran valor que nos ofrece Ray Freddy. Y más en un escenario, en un público donde son la gran mayoría estudiantes de relaciones internacionales. Porque abre, decía la maestra Viviana, abre un área de oportunidad laboral. Y también hay que verlo así. Práctico, porque a partir de la observación de la realidad urbana, podemos entonces intervenir, ¿no?, desde nuestra localidad, desde nuestros entornos, para resolver problemas con una dimensión que nos forma, una dimensión de ver el mundo, que nos forma justamente la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Y creo que eso es lo realmente importante y relevante. Y quiero poner un ejemplo. El doctor Mario hablaba de cómo se ponen de acuerdo ahora 10 municipios, 10 ayuntamientos, ¿no?, que tienen capacidades constitucionales, federales, todos tienen las mismas capacidades constitucionales. En el Estado también se les otorgan ciertas capacidades y funciones, pero luego a nivel local, aunque todos tienen instituciones de gobierno, todos tienen territorios, en realidad tienen capacidades diferenciadas. ¿Cómo ponerse de acuerdo 10 municipios para resolver problemas que les son comunes, ¿no? Y aquí es donde entra, por ejemplo, la posibilidad de la construcción de acuerdos intersectoriales municipales. ¿Y qué es eso? Pues ponernos de acuerdo para generar agencias metropolitanas, ¿no?, por ejemplo el INMEPLAN, para tratar de resolver problemas comunes que en algunos casos podrían ser mucho más fuertes, mucho más grandes, mucho más complejos de abordar si se aborda solamente por municipios o por esfuerzos aislados, ¿no? Yo creo que esa es la invitación a la que nos hace este libro, que es observar la ciudad no tanto desde la parte teórica, sino desde la parte práctica. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos nuestra cotidianidad? ¿Y qué talentos ponemos al servicio de solución de problemas locales a partir de nuestras capacidades, ahora como estudiantes o como futuros profesionistas, con una formación como internacionalista? Y yo quisiera terminar esta breve intervención en realidad haciéndole una pregunta a Ray Freddy, y es una pregunta que tenga utilidad justamente para todos nosotros, todos los estudiantes que le dedicamos esfuerzo al estudio de los gobiernos locales, y es ¿a qué reto metodológico te enfrentaste para construir la categoría? Primero definir la categoría de la ciudad, que es distinta al gobierno central, y el reto metodológico para construir tu categorización desde presencia internacional, atractividad territorial, reconocimiento global, ciudad global. Hasta ahí me quedaría. Gracias al doctor Daniel Villarroel. Bueno, vamos a cerrar esperando la respuesta del doctor Ray Freddy, pero antes se los presento. También muchos de ustedes ya lo conocen, pero de cualquier manera, bueno, haré rapidísimo una semblanza del currículum que, aunque lo ven joven, es extenso, entonces haré solamente algunas menciones. Bueno, pues el doctor Ray Freddy Lara es licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Es estudioso de temas relacionados con paradiplomacia, internacionalización de gobiernos y actores locales, ciudades como actores internacionales e inserción en el medio internacional,
medios innovadores y tecnópolis, atractividad territorial y marca ciudad. Y bueno, tiene experiencia en consultoría, en la iniciativa privada, en la administración pública y en la academia. Es profesor titular del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, es autor de 2 libros y de 25 capítulos y artículos en revista que no enunciaré en este momento, pero bueno, también participa en cuestiones ya más en la práctica relacionada con estos saberes, como miembro del Consejo Técnico en Marca Ciudad Guadalajara, del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. También participa como miembro de la Junta Académica de la Maestría en Educación Superior Internacional, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales, de la Red de Internacionalización Integral de la Universidad de Guadalajara, de la Junta Académica de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, y actualmente se desempeña como coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor. Gracias. Y aparte soy esposo y papá, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, ahora sí que por los presentadores. Muchísimas gracias a mis amigos. Agradecer primero al departamento, ¿no? Que son el que me formó en estos temas, aunque también un poco, ya respondiendo un poco a la pregunta, pues yo fui de los menos internacionalistas, de los internacionalistas, bueno, yo mi generación es 2000-2004, ¿no? Yo mis temas eran sobre movimientos sociales, empresas transnacionales, redes, tecnologías de la información. Entonces ya desde ese momento como que ya me quería medio separar de esta idea del Estado-Nación, que es un contenedor, ¿no? Entonces desde ahí ya empiezo a ser un poco, no sé si disidente, porque pues sigo estando aquí, ¿no? Pero sí tratando de ver el mundo de otra manera. No termina la maestría, probablemente porque nos ha dado la confianza de estar impartiendo docencia, ¿no? En la maestría, y que a final de cuentas, pues también, para los que no sepan, pues esta maestría es única a nivel América Latina, ¿no? Entonces creo que sí es un referente que habemos profesores que estamos metidos en este tema, como la maestra Raquel Moreno, Daniel, Marcelo, ¿no? Futuramente yo creo que Mario, ¿no? Si lo invitamos. Entonces creo que esa parte está posicionada en la Universidad de Guadalajara como referente en estos temas, ¿no? También agradecer al CUSEA, porque fue el que pues editó la publicación, ¿no? Al pertenecer al Departamento de Políticas Públicas, bueno, pues de ahí sale un poco la esencia del libro, pues es ver a la política pública o a la internacionalización de los gobiernos locales como una política pública más, que a veces por lo general no la consideran y es un poco, o se deja olvidado, ¿no? Entonces, y ustedes, ¿no? Los estudiantes de Relaciones Internacionales, de la maestría, del CUSEA, mis amigos, todos, pues muchísimas gracias por escuchar. Diario me escuchan, entonces bueno, pues también espero no aburrirlos, por eso seré muy breve en mis comentarios. Y me centraré en 3 temas principales, ¿no? El primero, pues me parece muy interesante, no lo pensé así, ¿no? Porque la idea de este libro era que saliera el año pasado, es que estamos en el marco de estos 100 años de las relaciones internacionales, ¿no? Que en su momento yo creo que es un buen año para presentar este nuevo tipo de visiones, ¿no? Porque yo un poco en lo que planteo en el libro, en las primeras cuartillas y en su momento también en mis estudios, son los retos que tienen las relaciones internacionales en los últimos años, ¿no? Que a pesar de ser una disciplina relativamente joven de 100 años, ha pasado por crisis o está en una crisis, ¿no? Entonces yo al menos cuando identificaba los retos de las relaciones internacionales,
primero identificaba el quehacer de las relaciones internacionales, o sea, ¿qué hace las relaciones internacionales? Nada más estudia las relaciones internacionales y dónde dejamos las relaciones transnacionales u otro tipo de mecanismos, ¿no? Las redes. Entonces sí empezaba, hay una discusión muy bonita sobre el quehacer, ¿no? Y pues también esta idea que, y aquí metiéndome en la cuestión también de la práctica política y pensando en el público, es, pues al final de cuentas el 90% de los que estamos aquí no vamos a ser embajadores, ¿no? Entonces pues hay que buscar otras formas, ¿no? De, bueno, el 95%. Entonces me quedaba claro de que los internacionalistas, pues aparte de no podemos ser gente etérea que va a estar trabajando en todas partes, ¿no? Pues tienen que estar en lugares muy, muy específicos, y qué mejor que en términos locales, ¿no? Otro de los retos que yo al menos observaba es en la academia, ¿no? Que aquí hay discusiones de Carl Holstein, ¿no? En su momento, la cerrazón que podía haber sobre que el Estado-Nación, el individuo y el sistema internacional pues son los únicos niveles de análisis, ¿no? La práctica política, ¿no? También el hecho de que por qué un Estado-Nación tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Cuando pues realmente los que viven, sufren las relaciones internacionales son los individuos, es la ciudadanía, ¿no? Entonces donde pues al final de cuentas el ente más cercano pues es su gobierno local, ¿no? Su alcalde, etc. Entonces yo creo que en su momento sí había que repensar la idea de la práctica política en las relaciones internacionales, sin decir que pues hay temas que pues sí hay que tomarlos en cuenta, que son importantes, pero que yo tengo una idea de que, bueno, pues guerras o conflictos armados, pues ya se pueden contar que son muy pocos, ¿no? Pero ciudades en todas partes del mundo hay. Entonces creo que en su momento las relaciones internacionales pueden estar en todas partes, ¿no? Y no solo pensar en conflictos, ¿no? Porque yo me acuerdo que pues a mí me tocó la época que estaba en clases cuando pasa lo de las Torres Gemelas, y pues ya desde ese momento todas las tesis de mis amigos, compañeros, fueron de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces era así como que, bueno, pues chido tu cotorreo. Entonces creo que sí en su momento la idea era como trascender. Entonces yo a ustedes los invito, porque yo creo que pues obviamente yo soy el más joven de ellos, 4, por lo cierto, ¿no? Y ustedes todavía son más jóvenes, ¿no? 2, 3 años. Entonces la cuestión es, ustedes yo creo que ya viven en un mundo donde pues ya el internet pues es algo cotidiano, y que en su momento las redes sociales, etcétera, son también, Karen Nix lo plantea como un actor emergente de las relaciones internacionales, ¿no? Nosotros no crecimos con eso, entonces hay ciertos mecanismos que ustedes ya como que pueden obviar, pero que nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Y un claro ejemplo era pues esta idea de que pues solo teníamos que estudiar Estados-Nación, ¿no? Entonces, o si bien nos iban, empresas transnacionales, ¿no? Entonces, sí era como esa parte. Ustedes pueden decir, no, pues eso ya que estudian, pues sí, pero en mi época, yo estudié, y les digo, hace 19 años, pues no lo veíamos, ¿no? Pero también tengo que agradecer que muchos de mis profesores eran sociólogos, eran historiadores, eran economistas. Entonces eso realmente me formó a tener un pensamiento complejo, diverso, interdisciplinar, etcétera, ¿no? Y bueno, la parte de la metodología es uno de los retos más importantes que en los últimos años se están presentando en las relaciones internacionales, ¿no? De que primero ya hay métodos de las ciencias sociales propios de las relaciones internacionales, pero que ya hay autores como Susan Haidt que empieza a hablar sobre temas de la semi-experimentación, ¿no? Ya temas más cuantitativos en la metodología del estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, que es algo que en su momento en México, al menos en la Academia de México, no lo hemos discutido, no ha estado muy aparte porque, pues, no sé, ahí sí no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero no hemos discutido propiamente el tema de la metodología, ¿no? Hemos discutido teoría, ¿no? Pero realmente la metodología del estudio, eso, al menos en México, yo no he leído a alguien que se haya metido netamente a estudiar este tema, ¿no? Y en la parte de la metodología, y aquí un poco voy a responder el tema de la pregunta que me hace Daniel, no, en mi sínodo de
del doctorado, pero sobre los niveles de análisis. Yo lo primero que digo, y eso fue la motivación de este libro, o la motivación de mis investigaciones, es ¿por qué no podemos equiparar a la ciudad como un nivel de análisis? ¿No? ¿Por qué tenemos que estar enclaustrados en el tema de las 3 imágenes de Watts, ¿no? Sobre individuo, Estado-nación y sistema internacional? O sea, yo decía, pues la ciudad es muchísimo más compleja que el individuo, que el Estado-nación y que el mismo sistema internacional, o está equiparable. Entonces, ¿por qué no lo podemos en su momento poner como un nivel de análisis? Entiendo a Waltz en su momento cuando pues, esta división pues, fue una netamente metodológica, o sea, fue realmente una decisión que dijo, bueno, para un poco explicar la guerra, ¿no? Pues voy a identificar estos niveles de análisis, ¿no? Y que luego una de las observaciones que al menos se nos hacen a los internacionalistas es que hablamos de niveles de análisis, pero nunca hablamos de objetos de investigación, de sujetos de investigación, y es algo que al menos en la metodología de las ciencias sociales sí es muy importante rescatar, ¿no? Entonces, y por eso luego tenemos problemas con las variables y mucho de esos temas, ¿no? Entonces, cuando yo un poco empezaba, mi discusión era, pues yo quiero poner a las ciudades. Entonces, para poder yo decir que las ciudades son un nivel de análisis, además de una unidad y un objeto de investigación y un sujeto de investigación, pues hago todo este recuento, ¿no? El primero, la parte histórica, ¿no? Hacer como una mini genealogía del origen de lo que entendemos como relaciones internacionales, ¿sí? Pero desde la ciudad, ¿no? Y aquí yo empiezo a identificar que pues las ciudades, obviamente sabemos todos, o al menos si ya tuvieran la clase de historia de relaciones internacionales, ¿no? Pues de que la ciudad es muchísimo más vieja que el Estado-nación, ¿no? Entonces, muchos de estos temas, ¿no? A final de cuentas, son propios de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué olvidarnos de la ciudad? Entonces, en el capítulo 2, hago un, al menos en su momento, de todas las posiciones teórico-metodológicas que estudian o han estudiado las ciudades desde las RI o desde internacionalistas que agarran otras disciplinas para estudiar a las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte pues, me tuve que meter con libros, artículos de la década de los 60, que es el primer artículo que al menos se tiene identificado sobre el estudio de la ciudad desde las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, el origen de saber por qué hay 3 niveles de análisis y no más, como son las ciudades, era un poco lo que me motivaba, ¿no? Y que en su momento pues, es algo que también pues, sigue en discusión, ¿no? Porque pues, no me voy a pelear con Waltz, ¿no? Entonces, en algún momento, sí, no. Pero bueno, esa parte sí hay que cuidarla, ¿no? Y el otro tema que me parece pertinente es el tema de la agencia de los actores internacionales en los asuntos globales, ¿no? Ya Mario nos hizo el comentario sobre el cambio climático, pero también las ciudades durante mucho tiempo han sido activistas en la parte política, ¿no? Entonces la parte de la desnuclearización, ¿no? de sus territorios, el respeto a los derechos humanos, civiles. Entonces yo creo que en su momento hemos olvidado a estos actores que en su momento se convierten en agentes, ¿no? Que también, ya bien tuvieron su clase de teoría de relaciones, pues bueno, ya está ahí, van a tener su tema de la agencia, la estructura, el actoraje y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las ciudades como niveles de análisis, ¿no? Primero digo que es un actor histórico de relaciones internacionales, mucho más viejo que el Estado-nación, y donde ejemplo como la diplomacia, el embajador o lo que era el envoy, ¿no? el proxenes, ¿no? Y los consulados, ¿sí? Que ahorita son por instituciones del Estado-nación, son originarios de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, ahí sí yo puedo hablar de lo que podríamos entender como protodiplomacia, como el inicio de la diplomacia, no como la protodiplomacia, como de separatismo, etcétera, que ven más los paradiplomáticos, ¿no? El estudio de las ciudades de la CRI no es un tema nuevo, y un poco lo que planteo es que desde la década de los 60 ya había estudios, pero que se puso de moda, ¿no? Y yo creo que aquí, debido a la agencia de los asuntos como el cambio climático, la desnuclearización,
etcétera. Y también creo que fue muy importante la proliferación de nuevas perspectivas teórico-metodológicas desde la sociología, la economía, la geografía política, la historia y el mismo urbanismo, ¿no? Que realmente empezamos a agarrar de ahí como buenos internacionalistas que somos, ¿no? O sea, que realmente hemos agarrado de diferentes partes para poder crear nuestros propios enfoques, ¿no? Entonces, propiamente en el caso del libro me enfocaba mucho en el tema de la gobernanza global, y aquí pues obviamente postulados de la misma ciudad global, la teoría del ensamble, de la política pública, el derecho municipal y la misma identidad e imagen del lugar son ya nuevas formas de observar a la ciudad como un sujeto de investigación, ¿no? Luego, un actor, y yo sí soy firme, así yo me mantengo mucho en esa convicción de que es el actor internacional con una capacidad de agencia muy importante, determinante, y debido a ello, pues, sus motivaciones que tienen, que a veces son hasta diferentes que unidades subnacionales o otros entes territoriales. Las motivaciones económicas, las políticas, las geoestratégicas, las sociohistóricas, desde la gobernanza y la política pública. Por eso en su momento es que yo me he centrado más en el tema de la política pública, de que una muy buena política pública, ya sea de movilidad, ya sea cultural, de educación, etcétera, puede escalar esa política pública a ser reconocida a nivel global por otras ciudades, por otros organismos internacionales, y que eso permite un gran reconocimiento de esas ciudades, ¿no? Lo que en su momento yo recupero con la idea de las ciudades modelo, ¿no? De esas ciudades que tienen una muy buena política pública en temas específicos y que otras ciudades quieren copiarla, emularla, exportar su modelo o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces esa idea sí creo que es propiamente de las ciudades, ¿sí? Es el tema de la política pública, ¿no? Y aquí pues igual las políticas públicas como motivación de la inserción en las ciudades, y lo que yo especifico, las ciudades modelo, que es un concepto desde el urbanismo, ¿no? Entonces algo que yo cuando escribía el texto, y que hay otro autor, o bien otros dos autores que escriben sobre este tema, es empezar a crear puentes entre las relaciones internacionales y el urbanismo. Y al menos yo me digo que hago eso, o sea, es lo único que yo puedo decir que sí lo hago, ¿no? Ya lo que ellos dicen, o sea, pero al menos esa parte sí yo creo que me meto mucho en empezar a dialogar entre el urbanismo y las relaciones internacionales a través de este concepto de ciudad modelo, ¿no? Y por último, pues, como ya también Mario y Daniel lo comentan, pues todavía hay muy pocos textos sobre este tema. En su momento, podríamos pensar que este libro podría estar en la escuela de la paradiplomacia, ¿no? Pero yo mismo me separo ya de esa escuela de la paradiplomacia, porque en su momento el tema de la paradiplomacia pues se ha centrado más en el tema de los entes subnacionales o los mesogobiernos, ¿no? Entonces, y al menos la crítica que les hacen a ese tipo de entes, lo dice Miquel Acuto, es que su agencia no ha sido bien observada, o sea, realmente no se identifica qué han hecho esos entes para resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entra otra escuela, que es esta escuela más de la ciudad internacional, ¿no? Entonces, este documento, al menos en México, es de los pocos, y por no decir el único, en el estudio de las ciudades en las relaciones internacionales, ¿no? No quiero ser soberbio ni nada, pero pues no, al menos no identifiqué cuando hacía mis estudios de doctorado sobre este tema. Y a nivel de América Latina es también parte de los 5 o 6 textos centrados en las urbes, ¿no? Hay el texto de Zapata del 2007, de Martín y Odone, que es una compilación de varios artículos en el 2010, de Rodrigo Tavares en el 2016, brasileño, y de Andrea Frigio en 2016, lo que en su momento hizo la colección del proyecto ALA, ¿no? Entonces creo que ahí también es un poco mi granito de arena en esta parte. Obviamente hay más estudios desde la parte más anglosajona, y que bueno, en su momento fueron base para ese estudio, ¿no?
Y bueno, la idea del libro es que sea una referencia importante para realizar más investigaciones sobre las ciudades. Ya tengo tarea, ya tengo un nuevo doctorado, espero que me deje mi esposa hacer el doctorado, ¿no? Pero lo tomo muy en cuenta porque sí, ahorita una de las discusiones es el tema de lo metropolitano, pero también lo que no se quiere llegar a pensar, de que las ciudades puedan ser como una competencia del Estado-Nación. O sea, un poco, al menos esta escuela, dicen, no queremos crear mini ciudades o otra vez regresar a las Estados-Nación, a las ciudades-estado. ¿Por qué? Porque pues, sería fragmentar más el asunto, ¿no? Y cuando queremos resolver más rápido ciertos problemas, ¿no? Y lo más importante, este libro es de libre descarga, ¿no? Se pueden publicarlo, ¿no? Y lo pueden descargar y lo pueden leer. Al menos los que me conocen y que han sido mis alumnos saben que yo soy mucho de que pues, la información tiene que ser libre, entonces, bueno, pues no lo iba a lucrar con ese, aparte de que, bueno, pues es parte en su momento, resultado de mi tesis doctoral. Entonces, bueno, pues ya también la tesis doctoral es pública, entonces, bueno, pues yo les invito a leerlo, ¿no? Y a que me den sus críticas, sus observaciones, porque al final de cuentas de eso vivimos los investigadores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Gracias Mario, gracias también, gracias Liliana, y pues si hay alguna pregunta, pues ellos pueden contestar, porque ellos leyeron el libro. Tenemos todavía unos minutitos para hacer una ronda de preguntas. ¿Les parece si tomamos algunas? 5 por lo menos, espero que haya, ya vi varias manitas y sobre eso vemos si alcanza alguna otra ronda más. La doctora Marcela López, por favor, y 2, ¿quién más? 3, ajá. Por allá creo que me lo mano. Ahorita levantamos su mano. Adelante. Gracias. Soy una de la maestría de cooperación internacional y tengo mi tesis acerca de las estrategias de cooperación entre ciudades para la movilidad. Mi asesor es el doctor Alfredi y tengo una duda que me surge para mi tesis. ¿Qué tan viable sería considerar como una estrategia de cooperación entre ciudades el nuevo reglamento de movilidad de la Ciudad de México, replicable en la zona metropolitana? Gracias. Gracias. Buenas tardes, Raquel, muchísimas felicidades por tu libro. Sí hacía falta algo así en México, ¿no? Y en América Latina, o por lo menos en español, ¿no? Bueno, con mi pregunta solo voy a hacer 2 en esta ocasión. La primera tiene que ver, y es en 2 partes, con el tema de jerarquías. Trabajando en un proyecto de ciudades que conoces, nos saltaba siempre este tema de que la ciudad no es homogénea, ¿no? Hay ciudades dentro de las ciudades, no es lo mismo estar aquí que estar como, ¿no? O sea, hay como áreas, ¿no? Entonces, la pregunta incluso metodológica es cómo lidiaste con este tema de que, pues no, así como dices que el Estado no puede ser una caja negra, parece ser que la ciudad como concepto tampoco, porque adentro habemos de todo, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta con respecto a si hay jerarquías y cómo las trataste. La segunda tiene que ver con, y esta bueno es abierta al panel, ¿no? A veces, trabajando estos temas, uno quiere como endiosar lo local, ¿no? Y de repente uno ve que pues también en lo local hay un chorro de brocas, especialmente en México, ¿no? Ves corrupción, o sea, se reproducen, ¿no? Todos los problemas que tenemos. Y entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo abordar este tipo de problemas, ¿no? Especialmente en el famoso sur global, ¿no? Y sobre todo a la hora de cooperar entre redes de ciudades, ¿no? Porque supongo que no es lo mismo que cooperen 2 ciudades pues, con el mismo nivel de ingreso, con los mismos problemas de corrupción, que cooperes con Oslo, ¿no? Con, no sé, Estocolmo, etc. Entonces,
Las dos preguntas tienen que ver con jerarquías, ¿no? O sea, cómo lidias con jerarquías adentro y hacia afuera, o si se reconocen o si todavía no se han reconocido, ¿no? Y la segunda es algo un poco más, no sé si políticamente incorrecto, perdón. ¿Cómo, por qué, digo, todos sabemos que el gobierno mexicano y la Cancillería todavía sigue con este concepto de acuerdos interinstitucionales, ¿no? Como fundamento de todo esto, pero pues desde hace muchos años eso parece ser ya no funciona, ¿no? ¿Ustedes hacia dónde creen que deberían ir estos acuerdos interinstitucionales, o si de plano la figura ya no sirve y tenemos que pensar otras cosas? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre las redes de ciudades. La tendencia es que sean una alternativa al Estado-Nación y que se descentralice el poder. Pero, ¿qué pasa con las ciudades globales, la red de ciudades globales, donde se concentran los sistemas financieros, las empresas transnacionales, los organismos internacionales? Y también que dentro de las mismas ciudades globales hay élites dentro de los índices de ciudades globales. También lo que mencionaba la señora era de la jerarquía, de cómo se hace dentro de las ciudades poderosas, también se hace otro grupo más exclusivo de ciudades. Entonces, ¿no sería contradictorio? ¿Nadie más? Para cerrar la ronda. Gracias. Quisiera comenzar ofreciendo una disculpa porque decía aquí al buen Ray Freddy que doy clases en Cotamalán, me imagino que se imaginarán las ciudades que están un poquito lejos, nos quitan el oportunidad entonces tengo que salir corriendo, pero quisiera responder a varias de las preguntas que me hicieron. No mencioné en la intervención, dice que están mencionando hay una estrategia del área metropolitana de Guadalajara por posicionarse en la escena internacional y además por establecer alianzas e intercambiar desde aquí a otros lugares experiencias y prácticas. En ese sentido, y ahí te hablo más del campo de estudio de la movilidad del transporte, no consideramos que la experiencia del reglamento de la Ciudad de México sea una experiencia replicable o que, como Ray Freddy decía hace un momento, desde la lógica de ciudades modelo pueda importarse o circule políticas. Hay un autor que además me encantaría, ahorita acabo de mandar tu libro, me dice, me llegó 5 años tarde para mi tesis de doctorado tu libro, que estudia, Sergio Montero ha estudiado lo que le llaman la circulación de políticas entre ciudades, concentrándose en el caso de Bogotá, Guadalajara y San Francisco con el tema del BRT y la vía recreativa y todas las redes de actores locales que están detrás circulando y el rol de fundaciones y organismos como Banco Mundial en estas redes, ¿no? Que también los pondré ahí en contacto porque creo que puede ser muy interesante. Regreso entonces a esta parte. En este momento yo diría que es al revés. El área metropolitana de Guadalajara, yo utilizo el camión, no sé manejar, uso Uber, ando en bicicleta, porque luego cuando hablamos de estos temas es muy fácil decir, claro, los funcionarios lo hablan desde el lugar de no ser un usuario, no. Yo tengo 38 años, soy más viejo que tú, y no tengo licencia de conducir, no sé manejar. Pero la metrópoli con todas sus fallas se está convirtiendo en referente hacia el exterior por los procesos de gestión de los conflictos para tomar decisiones. Estamos cooperando con Alemania para la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. La Unión Europea nos acaba de dar 700.000 euros para el proyecto de peribús eléctrico que va a pasar por aquí afuera. Nos está dando un apoyo la Embajada Británica para políticas enfocadas a la tarjeta electrónica y cómo la tarjeta electrónica ayuda a temas de equidad de género y reducción de desigualdades porque permite focalizar políticas de subsidios de manera directa. Estamos trabajando con Corea del Sur para el enfoque de desarrollo orientado al transporte, vinculando la vivienda con las redes de transporte masivo.
Guangzhou reconoció al área metropolitana como la mejor práctica urbana, ganándole a Sao Paulo y a Nueva York en términos de los instrumentos de planeación urbana. Lo comentaba con Daniel hace un momento. Luego, en lo local, y lo vinculo con el segundo comentario, resulta muy complicado porque en lo local hay un poco aprecio por el tema internacional, porque existe una prioridad de resolver los asuntos inmediatos. Pero creo que la metrópoli, no me refiero a la ciudad de Guadalajara, sino la metrópoli, tiene en este momento muchas experiencias y evidencias sobre estas estrategias de cooperación que estamos siguiendo. Y, de hecho, le está mandando del sur global al norte global prácticas y aprendizajes. Por ejemplo, con la ciudad de Hamburgo, hablando de ciudades-estado, de las pocas ciudades-estado que ya hay en el planeta, Hamburgo y Berlín, en Alemania, con los dos estamos cooperando. Hamburgo le estamos transfiriendo la plataforma Visor Urbano, es una plataforma que permite hacer trámites en línea sin interacción humana para acabar con la corrupción de las licencias de construcción. Guadalajara es el único municipio del continente que tiene dictaminación en línea en tiempo real. Y cuando hicimos este diálogo, de pronto ellos pensaban, ahí vienen de América Latina a pedirnos otra vez ayuda, dinero, técnicos. No, aquí está la plataforma. ¿Qué hacemos? Y ellos están pidiendo transferirles esa plataforma, se le está transfiriendo también a distintas ciudades en Israel, a otras en Estados Unidos. Este es un ejemplo de cómo está ocurriendo ese diálogo. Entonces, creo que para una investigación, no sé si sea pertinente en este punto de tu maestría, yo lo plantearía al revés, y creo que el área metropolitana de Guadalajara, ojalá luego tengamos la oportunidad de una conferencia, algún seminario, taller, venir a compartirles y recibir de parte de ustedes la crítica al trabajo que estamos haciendo en cooperación. El presupuesto de IMEPLAN es un presupuesto sobre 50 millones de pesos como entidad pública. La ayuda internacional, los procesos de cooperación que tenemos es más que el presupuesto público que recibimos. Entonces, creo que ese es un tema importante a destacar porque efectivamente demuestra cómo estas estrategias funcionan. Sobre el tema de por ejemplo, participamos en otras redes, está la red de género y transporte del BID, donde hay algunas prácticas de aquí que se están llevando para allá. En fin, yo creo que tiene un potencial importante hablar de esto. Sobre las redes de ciudades globales y los dos comentarios finales, creo que los expertos son ustedes en tanto la parte teórica. Yo les diría muy modestamente, y a lo mejor es un poco arcaico hablar de teoría sistema-mundo y centro-periferia y todas estas cuestiones, pero se repite esto dentro de la metrópoli. En el área metropolitana de Guadalajara, les pongo un ejemplo, Zapopan y Guadalajara tienen más de 120 reglamentos en distintos ámbitos. Juanacatlán, Ixtlahuacán, El Salto y Zapotlanejo tienen menos de 30. Y tienen las mismas responsabilidades a nivel de la Constitución de Jalisco para resolver los temas urbanos. Entonces, las asimetrías, aquí muchas de las teorías de las relaciones y los estudios internacionales funcionan. La interdependencia, el funcionalismo, el neofuncionalismo. Al final las instituciones como el IMEPLAN o el Acuerdo Metropolitano están pensados justamente para equilibrar esas asimetrías. Para que Guadalajara tenga esa plataforma que le permite dictaminar en línea, contratar un vuelo LIDAR que con láser permite saber cuántos árboles hay en el espacio público, una maqueta 3D del centro. Entonces vas con Juanacatlán, Ixtlahuacán, que no tienen ni siquiera direcciones de geomática o de medio ambiente, y con qué elementos van a ellos a tomar decisiones. Ya no hablamos de la parte de la atracción de empresas o lo que mencionaban sobre los capitales, simplemente tomar una decisión de una calle, del sentido de una calle. Entonces, en ese mecanismo, el IMEPLAN tiene razón de ser. Entonces nosotros contratamos un vuelo líder para los municipios que no tienen esa posibilidad, por economías de escala resulta más barato, y entonces acabamos de entregar catastro digitalizado de Tonalá, Zapotlanejo, Juanacatlán, El Salto e Ixtlahuacán de los Mentrillos. Que de otra manera, estos municipios no se van a gastar 2 o 3 millones de pesos en fotografías satelitales. Entonces son ejemplos de cómo estos arreglos, para poder estar en la escena internacional cooperando y decirle a Hamburgo, oye, aquí hay algo interesante, hay que voltear también al interior de casa y decir, pues aquí las cosas tampoco están bien. ¿Cómo logramos la reducción de las asimetrías? Yo no hablaría de condiciones de equidad porque es muy difícil. Municipios que reciben dinero por la población que tienen, hay un incentivo perverso a que las casas de interés social se vayan con ellos para supuestamente obtener más predial y más participaciones federales. Pues sí, pero las participaciones se dan por el censo del INEGI. El censo más reciente es del 2010 y Tlajomulco y Ixtlahuacán en ese periodo han crecido 50 y 60% respectivamente su población. Entonces,
es complicado, por eso yo, y regreso al comentario inicial, celebro la existencia de un interés académico y científico por entender lo local en su vinculación con lo internacional, porque aunque suena el discurso de los 90s, pensar globalmente, actuar localmente, la realidad es que sí, lo local tiene muchos retos, yo creo que no hay que idealizarlo como también se señalaba hace un momento, pero la realidad es que tenemos que actuar en las dos escalas y en las dos dimensiones, porque de otra forma no se resuelve una cosa ni otra. Si no existieran estos mecanismos, esta cooperación internacional no bajaría, porque para ellos es más fácil actuar con un actor que representa 9 que con 9 en cada uno, o sin ventanear a nadie. Municipios donde funcionarios no hablan inglés, y entonces perdemos la oportunidad de tener vinculación por ese pequeño detalle, ¿no? En IMEPLAN nosotros tenemos una gerencia técnica de cooperación internacional que justamente le da servicios de internacionalización a los municipios, pero también hay un acuerdo político de los alcaldes que IMEPLAN sea la oficina que les represente, haga los indicadores, llene las convocatorias, revise los formularios, acompañe con la información y prácticamente se le entrega a cada municipio para la foto con el representante internacional, y no tenemos ningún problema, para eso tenemos que servir. Entonces yo lo dejaría ahí, ojalá que les sea de utilidad el trabajo que hacemos, y si nos toma la palabra el departamento, con mucho gusto venir a compartirles lo que estamos haciendo, y me da mucha pena salir corriendo, sé que les quedo mal siempre en todo, pero al menos lo reconozco públicamente, tengo que salir a Cotonara, si no me levantan la lista, me corren y ya me vengo aquí a Cuchubel, ¿verdad? Y bueno, ya en su momento lo dice, o sea, el IMEPLAN también necesita de internacionalistas, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen lugar donde pueden hacer sus prácticas profesionales, su servicio social o hasta un trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en realidad ¿cómo resolver el tema de las jerarquías? Yo creo que esa es la pregunta, doctora. Porque así como decíamos, así como en los estados nacionales hay sus asimetrías en el primer mundo, en su tercer mundo, así en las ciudades se replican estos fenómenos. Incluso en la Castells dice, digamos, desde la perspectiva de redes, como en los espacios urbanos hay distintas estructuras sociales conviviendo, ¿no? Estructuras sociales que responden a distintos impulsos económicos, ¿no? Unas mucho más integradas, digamos, a escala global, y otros todavía de autoconsumo, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara vemos el corredor financiero, digamos, de Américas, ¿no? De Andares, y nos vamos cerca de Puente Grande, ¿no? Donde hay otra dinámica económica que está excluida, digamos. Entonces yo creo que esa es la pregunta, y ese es el doctorado que yo creo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Pero y resolviendo un poco, o tratar, ya está, no te vayas, estamos hablando de tu tema, justamente, perdón por la balconeada, pero es que justo tiene que ver con el tema de las redes de ciudades globales, y cómo, por ejemplo, Saskia, al momento de hacer esta jerarquía, ¿no? de ciudades altas, ciudades bajas, al interior, o sea, no solamente se ve desde las ciudades, de esta conformación de redes, ¿no? De esta jerarquía de ciudades, sino también al interior de esas ciudades, cómo se excluyen grupos sociales, grupos urbanos, ¿no? Que no participan de ello. Y eso, y voy a tomar el pretexto para hablar nuevamente del libro, pues es un excelente pretexto para la puesta en práctica de los talentos del internacionalista para tratar de resolver un problema. Yo creo que no hay una solución, es una puerta abierta, todavía habrá que tratar de resolver este problema. No sé si... Bueno, yo en la parte de la jerarquía, un poco precisamente la discusión
y esto lo enfoca mucho Peter Taylor en su momento cuando empieza a decir, bueno, ¿por qué empiezas a estudiar la formación de ciudades mundiales? ¿No? Y él hace un análisis del mercado, del Estado-Nación y las redes. Entonces, creo que la mejor forma para evitar jerarquías es el trabajo en red, ¿no? Pero luego dice, pero dentro de la ciudad, pues sí hay jerarquías, y más que jerarquías, hay diferentes actores, ¿no?